Otra vez digo muchas gracias. ¿Sí ven la pantalla con la presentación de las diapositivas, verdad? ¿Sí la ven a la pantalla con las diapositivas? Sí. Perfecto, magnífico. Es para mí una inmensa alegría y un inmenso honor que el doctor Freddy Menar Mejía, a quien conozco desde hace muchos años, haya decidido reiniciar este trabajo y a su vez también con el doctor Pedrosa. Las clases que vamos a dar son 3 clases, por lo tanto algunos temas pueden ser redundantes, pero al final se va a confluir todo en un solo mensaje o en una sola orientación. Ahí ven ustedes la dirección mía de correo electrónico. Ahí ven la dirección mía de correo electrónico. Y aunque el doctor Menar Mejía haya dicho que el tiempo mío es escaso, el tiempo mío no es escaso para ustedes. Ustedes escriban, pregunten, conversen, a veces que haga falta, sus cartas son bienvenidas. Después, esta clase, con sus inconvenientes, con sus tartamudeos, digamos, va a ser, pero sin sus inconvenientes y sin sus tartamudeos, esta clase está siendo grabada ahora mismo y la vamos a poder subir a la red. Yo se la paso al doctor Pedrosa y al doctor Menar Mejía. Tenemos, como es una clase pesada, tiene que pasar y subir, pero esta clase va a ser subida a la red a través del sitio de la UNAM Managua y va a estar para ustedes allí presente. La relación mía con la Universidad de Managua es una relación, y si en algún momento que esto parece que no se escucha bien, ahí me dicen, me hacen señas y paramos. Estamos iniciando un sistema que 4 o 5 años, o en 4 o 5 años uno va a decir que primitivos que éramos en el 2018. Yo ahí tengo unas grabaciones de las primeras clases que hicimos en UNAM Managua en 2014 y eran primitivos. Después tenemos otra con el sistema que hicimos hasta el 2017, cuando hacíamos para el doctorado, para el REDIP. Y el doctorado eran clases que salían perfectamente bien y se subieron a la red y todos los alumnos sí la tienen. Y ahora el sistema Zoom que estamos usando ahora, lo han puesto UCLA, por lo tanto también estamos empezando con un pequeño tartamudeo, digamos. En fin, vayamos al tema que nos preocupa ahora mismo, que es ética en los resultados de la publicación de los resultados de la investigación. Resultados y más resultados allí. Por alguna razón, espérense un poco, a ver, ahí estamos. Esto va brevemente a recordar que la relación con UNAM Managua empezó en el año 2013 y luego en el 2014, cuando iniciamos una serie de sistemas de becas para 3 alumnos que hoy son médicos: Nilson Morales Córdoba, Margarita Álvarez Arquín y Sadi Gámez Arcola, a quienes imaginan que ya están encaminados en sus carreras. Ellos se han graduado hace 2 o 3 años. Este es el doctor Menar Mejía, el doctor Ulloa, como ustedes saben, y todos estábamos mucho más jóvenes entonces. El precepto que va a concluir con esto, que va a unir las 3 clases que damos,
es un precepto sencillo, que la medicina es una ciencia social. Y eso no es una frase mía, es una frase de Virchow. Y Virchow es el creador de la patología. O sea, Virchow es la persona que definió, es el patólogo, o Virchow, como le decíamos nosotros, es la persona que definió a la célula como la esencia de la patología humana. O sea, que aún siendo una persona que venía de las ciencias puramente biológicas, él manifestó claramente que la medicina es una ciencia social. Y eso creo que todos coinciden con eso, particularmente una universidad como la de ustedes. El otro tema central de un médico argentino, Leonardo Moledo, que era más que nada un comunicador de la ciencia, él decía que la ciencia no está para ser enseñada, sino para ser contada, porque nace de la conversación y en la comunicación y no en el laboratorio. Y ese quizás es uno de los mensajes más importantes que yo quiero transmitir a mis compañeros de UNAM Managua y a San Carlos en Guatemala y las dos universidades en Costa Rica, UNIBE, Huasca y UNASA en El Salvador y las universidades en el Perú, que es existe una idea general de que la ciencia es algo que se hace con el microscopio en la soledad y en inglés. No es así. La ciencia está para ser contada porque nace de la conversación y la comunicación y no en el laboratorio. Y los ejemplos de que vamos a hablar ahora, más adelante, ejemplos de los últimos 30, 40 años, confirman este dicho. Yendo al tema que el doctor Pedrosa me ha sugerido para que sean esto desde las 3 clases, uno puede claramente decir que sin ética no hay verdad. En el momento en que uno no aplica la honestidad, y al fin y al cabo eso es ética, es ser honesto, uno termina no expresando una verdad. Y sin ética no hay verdad. ¿Cuáles son las herramientas de la ética médica? Porque acá digo, ética es lo que hacemos todos los días cuando decimos la verdad, sea en la declaración de impuestos o en la declaración de cualquier pregunta que alguien nos hace. Bioética es la ética de las biologías y de las ciencias vivas. O sea, bioética es cuidar el medio ambiente. Bioética es no dejar pesticidas en los pozos de agua o en los arroyos. Y ética médica o bioética médica es la interacción entre un profesional de la salud y el paciente o el humano que viene y que le dice, por favor, ayúdame, que tengo este dolor o tengo esta deficiencia o tengo este problema en particular. ¿Cuáles son las herramientas de la ética médica? Y acá es importante, la que insistimos nosotros, una primera herramienta que se olvida muchas veces es la lógica. La forma en que construimos los argumentos para decir las verdades que queremos decir. El análisis de los conceptos. Piensen, muchas veces nosotros pensamos de manera despectiva o podemos pensar de manera despectiva de un cierto grupo social, de un cierto grupo político o de una cierta etnia. Después tiene que haber una consistencia y comparación de los casos. Y otra vez digo a los colegas, repito, esto está siendo grabado en este mismísimo momento, esta tarde
o a lo sumo mañana a la mañana lo tienen ustedes allá en la UNAM Managua, se sube a la red y ustedes pueden bajarlo de su sitio en UNAM Managua. Y finalmente están las normas, que es lo que más se insiste, que es autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia. Pero fíjese que las normas, que es lo que siempre ponemos, yo las pongo hacia el final. La parte más importante y más olvidada muchas veces de las herramientas de la ética médica son la lógica y el análisis de los conceptos y la consistencia y la comparación de los casos. Las normas, claro que son importantes, hay que hacer beneficencia, de no maleficencia, justicia, autonomía del paciente, pero estas normas se llega solamente por la razón. Entonces, cuando uno dice ética médica y pensamiento crítico en ciencias de la salud, claro que sí, que corresponde si uno va a un análisis de los conceptos y a un análisis de la lógica. Entonces podemos definir, y la definición no es mía, es una definición de los textos, que ética médica es una actividad analítica en los cuales los conceptos, las creencias, las actitudes, las emociones, las razones y los argumentos involucrados en la decisión moral son examinados críticamente. ¿Qué me estás queriendo decir con que los nativos de la costa esta o de la costa oeste son ignorantes o toleran el dolor mejor o toleran el dolor menos? Cuando yo estudiaba medicina, existía en la Argentina, existía esa idea generalizada que las ancianas sicilianas, que teníamos una gran población, eran muy gritonas, que no toleraban el dolor muy bien. Entonces, si había una anciana gritando, no, por ahí es una señora anciana, es siciliana y no le duele tanto. Esos son prejuicios que hacemos muchas veces con otro individuo, que si lo analizamos con la lógica y el análisis de los conceptos, evitamos caer en errores de la ética médica. Entonces esto nos lleva a una serie de definiciones. Ética médica no es moral y no es ley. Un ejemplo claro de eso es el aborto. Acá en los Estados Unidos el aborto es legal. No lo es, creo que en ningún país de América Latina. Pero muchos médicos de Estados Unidos consideran que es inmoral. No lo hacen. Hay hospitales, sobre todo los hospitales manejados por organizaciones católicas, que no hacen aborto, ni aún en casos policiales, digamos, ¿no? Es decir, pero puede ser que lo hagan en casos que la vida de la madre esté en peligro. O sea, ética médica no es moral, no es ley. Y no me olvido que el tema central de esto es cómo reportar los trabajos de uno de una manera ética. Y la ética médica es parte de los recursos terapéuticos. Si yo sé que hay una enfermedad que este antibiótico le va mejor a este paciente, pero este antibiótico es muy caro y el paciente no va a tener dinero para pagarlo, entonces quizás voy a un antibiótico menos barato, menos caro, más barato, y le doy 3, 4 días más y comparo. O sea, toda ética médica es parte de los recursos terapéuticos. Ética médica no es solamente decidir si el tratamiento es fútil o decidir si el paciente tiene que ir a morirse a su casa. Y el razonamiento ético está integrado al razonamiento farmacológico o al razonamiento quirúrgico. Entonces, si vemos a la ética como parte de la medicina, no como una cosa aparte, o sea, yo estudio anatomía, fisiología, patología, y una vez al año tengo que escuchar al cura que me habla de la moral o escuchar a un filósofo que me habla de ética médica. Si lo integramos todo, si ponemos que ética es tan integral
como farmacología, como cirugía, como epidemiología, entonces entendemos que forma parte de la decisión médica. Y si forma parte de la decisión médica, la ética es una ciencia. Como tal debe de enseñarse como una ciencia, forma parte otra vez del trabajo integral de una ciencia. ¿Y qué es una ciencia? Dijimos que la medicina era una ciencia social. ¿Y quién es un científico o una científica? Es cualquier persona que enfrentada a un fenómeno se formula una pregunta que se puede responder con un sí o un no. Cuando ustedes le echan más sal al caldo o al tepuchero o le echan cilantro y le echan para ver qué pasa, no están haciendo ciencia. Pero si le echan cilantro al tepuchero para ver si sale más sabroso o más apetecible para el hijo o para la hija y se lo preguntan y se lo responden con un sí o con un no, están haciendo ciencia. Lo que voy es otra vez. Hacer ciencia no es algo que se hace en el laboratorio, no es algo que se hace en ciertos lugares, es algo que podemos hacer todos nosotros en el momento en que nos presentamos, en que miramos algo y que nos preguntamos, ¿sí o no? Si le doy antibiótico a este paciente con neumonía y le doy divididas las dosis en 4, o sea, cada 6 horas, y se la doy dividida cada 3 horas, ¿va a ser más eficaz o va a ser menos eficaz? Que otra vez insisto, y eso es la parte del trabajo de investigación, hacerse la pregunta. Y la pregunta se la formulan de tal manera que se responda con un sí o con un no, no como una forma cualitativa. Y eso hace entonces que el científico básicamente es un observador. Todos ustedes, nosotros, cualquiera, todos podemos ser observadores, somos observadores de un fenómeno. Entonces, el trabajador de la salud es un observador de un fenómeno, tanto como un sociólogo, un historiador o un narrador. Ustedes observan el fenómeno que observan ustedes, es una persona, es un compañero, es un compatriota que tiene o una deficiencia física o un síntoma o signos a síntomas. Ustedes observan un fenómeno. Que la medicina otra vez es una ciencia fenomenológica. Y los fenómenos pasan en todas partes. Los fenómenos no se manifiestan en Los Ángeles o en Berlín o en Madrid. Los fenómenos se manifiestan también en Managua, en Santiago de Chile y en Quingaya. Y eso también es el fenómeno de la observación de las patologías y de las enfermedades. Muchas veces yo digo que ustedes tienen relaciones con universidades de otros países, creo que de Suecia, pero en fin, digo Suecia, pero por ahí son otras que les mandan estudiantes de medicina a Managua y lo mandan no para aprender a tocar la marimba, sino lo mandan para ver, porque la riqueza de los fenómenos está allí frente a ustedes. Y esto lo sintetiza muy bien Fernando Pessoa cuando escribe como Alberto Careiro. Dice, por eso mi aldea es tan grande como cualquier otra tierra, porque soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. Con eso quiero decir que lo que ustedes ven ahí enfrente, a ojos desnudos o con anteojos nada más, eso es lo que es y eso es lo que debe de concitar la curiosidad y se formulan la pregunta con un sí o con un no. Esta es una clase, ahora voy a los ejemplos más claros de esto.
que yo lo llamo en defensa de la observación. La observación siempre ha sido, otra vez, disminuida, menospreciada, y yo los quiero estimular e incitar que lo hagan otra vez, que aprovechen, que sean conscientes de la inmensa riqueza de la historia de la medicina que está caminando delante de ustedes ahora mismo en sentido metafórico. Hasta ahora están viendo a una persona hablando desde Los Ángeles, pero cuando salgan a sus hospitales, cuando vayan a sus clínicas, ahí está la historia de la medicina caminando. En defensa de la observación, el origen de las especies, el gran libro que modificó toda la biología desde que se publicó hace 150 años hasta ahora, empieza con una observación. Darwin dice, cuando comparamos los individuos de la misma variedad de nuestras plantas animales, una de las primeras cosas que nos impresionan es que generalmente difieren más entre sí que los individuos de cualquier especie en estado natural. Lo que Darwin decía, hay más categorías de perros domesticados que de chacales, hienas o individuos. O sea que cuando uno domestica hay una mayor variedad y cuando uno no domestica hay una menor variedad. O sea, el origen de las especies, otra vez digo, la gran obra que modificó la ciencias biológicas empieza con una observación. Vio algo, Darwin, vio algo que estaba frente a todos ellos y que él fue el primero que lo vio. La teoría de la relatividad empieza cuando Einstein se hace la siguiente pregunta. Él dice, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Si yo tengo una persona en un tren en movimiento, el tren va, digamos, a 20 kilómetros por hora. No sé a cuánto dijo él. Digamos, el tren va a 20 kilómetros por hora. Si la persona va caminando a 1 kilómetro por hora en ese tren largo, entonces esa persona se va moviendo a 21 kilómetros por hora, ¿no? 20 del tren que se mueve más el kilómetro por hora que ella se va moviendo. Ahora, si esa persona tiene una linterna, ¿a qué velocidad va la luz? La luz va a 300.000 kilómetros o a 300.021. Uno de la persona que lleva más los 20 del tren que se mueve. Otra vez digo, y esto lo observó él. Él se lo preguntó viendo un tren pasar. Vuelvo al valor de la observación. Y ahora vamos al tema específico que nos interesa, y perdón por esta introducción, y lo vamos a completar en la segunda y en la tercera clase, que es el evento de contar el cuento. ¿Cómo contamos el cuento? Y ustedes los nicaragüenses, tierra de poetas y de contadores, tienen que saber hacerlo mejor que nadie. Yo estoy acá en el 6º piso de la Universidad de California de Los Ángeles, acá cruzando la calle del edificio que era el antiguo hospital. En el 2º piso de este edificio, en febrero del año 83, un médico que se llamaba Andrew Saxon, él es inmunólogo, todavía anda por ahí caminando. Inmunólogo, alergólogo. Un día ve un muchacho joven con Kaposi. Mes después ve otro muchacho joven con Pneumocystis carini. Después ve otro muchacho con una inmunodeficiencia. Junta 4. Sentado en la cafetería donde una vez almorcé con el doctor Freddy Maynard, sentado en la cafetería se lo comenta otro. Y ese otro le dice, yo vi 2 también. Mira qué interesante. Vimos 6 casos
de individuos jóvenes con patologías raras, con inmunodeficiencias. ¿Qué hacen? Lo publican. Lo mandan a una revista. Lo mandan a una revista, no el New England o el JAMA, lo mandan a una de esas revistas menores y lo llaman Pneumocystis neumonía en Los Ángeles. No lo llaman nueva enfermedad, grandioso misterio, estamos a punto de entrar en la historia de la medicina. Lo llaman lo que ven. Lo llaman como Pneumocystis neumonía en Los Ángeles. Y fíjense, entre octubre del 80 y mayo del 81, 5 jóvenes homosexuales fueron tratados con Pneumocystis carini. 2 de los pacientes murieron. Los 5 pacientes tenían laboratorio confirmando citomegalovirus y empieza el case report de los 5 pacientes. Y lo único que dice, nada más. Mire, cuando vean a alguien con un caso parecido, piensen en Pneumocystis carini. No se lanzaron con ninguna hipótesis, no llamaron a ninguna prueba de laboratorio, no hicieron ni espectroscopía electrónica, nada, solamente reportaron lo que vieron. Pero fíjense, entre octubre del 80 y mayo del 81, son 7 meses. En 7 meses vieron 5 pacientes. Tuvieron suficiente curiosidad, sobre todo Saxon, para preguntarse y decir que cosa rara. No es que ellos fueron a la clínica y encontraron 5 pacientes, uno al lado del otro, con un cartelito que decía tengo SIDA, sino que se preguntaron esto. Y fíjense cómo es lo de la historia. Cuando publican esto ellos, los de Jackson Memorial en Florida, dicen, nosotros vimos 70. A los de Nueva York, creo que el NYU, dice, nosotros vimos 120. Y la Universidad de California en San Francisco dice, nosotros vimos 400. Ah, mono, lo siento. Nosotros vimos 5 nada más, pero tuvimos la curiosidad y el valor de reportarlo. Y ahí está. Cuando van a los libros de textos de historia de la medicina, ¿quién es el que describió el SIDA? Saxon, que vio 5. Los colegas de Jackson Memorial vieron cantidades y cantidades y cantidades. Y de ahí se explotó lo de la enfermedad que es el SIDA. Obviamente fue encontrando distintas definiciones. El SIDA en ese momento, ustedes todavía no se acuerdan porque son todos jóvenes, pero el doctor Minar Mejía, el doctor Pedrosa y yo sí nos acordamos de eso, tuvo un tiempo que se llamaba la enfermedad de las 4H. No se sabía qué era. Hemofílico, homosexual, heroína y haitiano. Sí. Lo de haitiano viene por esto, porque voy a abusar de su tiempo por un minuto. El Congo belga, cuando declara su independencia de Bélgica, se convierte en el Congo, los belgas se llevaron todo, como todos los poderes coloniales, se llevaron todo, se llevaron teléfonos, líneas, todo. Entonces el gobierno congolés, en ese momento con Patrice Lumumba, dice, necesitamos gente que hable francés, que sea educada y que sean africanos o que tengan aspectos de africanos para que nos ayuden a levantar la administración pública. Y en ese momento, en los años 60, quienes cumplían esas características eran los haitianos. Duvalier ya había empezado, pero arrastraban todavía un buen nivel de educación, obviamente hablaban francés y obviamente tenían apariencia de africanos. Los haitianos van, trabajan en el correo, en la administración pública, en todo lo que hace para que un país empiece a funcionar.
terminado el contrato, se vuelven a Haití. Y en ese momento ya había casos de SIDA en el Congo. Algunos de estos haitianos que están ahí visitando contraen el virus, se vienen a Haití, Haití empieza a caer en la condición económica, muchos haitianos venden sangre para sobrevivir, otros haitianos empiezan a hacer, hay un comercio de cuerpo humano, comercio sexual. Haití se te convierte en un paraíso para la gente que viene desde Florida, el paraíso guión infierno, y en un momento la enfermedad se desparrama por los Estados Unidos. La enfermedad se desparrama por Estados Unidos y lo único que la gente sabía era que podía ser hemofílico, tenía que ser homosexual, por lo que había visto Saxon, tenía que usar heroína y tenía que ser haitiano. La enfermedad de las 4H. Mientras tanto, así, obviamente muchos de los congoleses con dinero, cuando tenían enfermedades o problemas, se iban a tratar a Bélgica, se iban a tratar a Europa, como quizás sucede con toda la gente de América Latina. Cuando tienen dinero se van a Houston o a Los Ángeles o a Nueva York. Se van a tratar a Europa y en Europa hay, en la ciudad de Antwerp, sí, es Amberes, es una ciudad importante, es un puerto importante, pero no es Bruselas, mucho menos es una capital europea prestigiosa. Está este individuo, Peter Piot, que es el jefe es quizás el epidemiólogo más importante del mundo en este momento. Él es el director de la Escuela de Medicina Tropical en Londres, es quien trabajó en el Ebola. Pero está Peter Piot, que es un interno, como han sido ustedes hace pocos años. Y es un interno en Antwerp. O sea, el muchacho será brillante hoy, pero en ese momento no había impresionado tanto a sus maestros que no le dieron un puesto de interno en Bruselas y no consiguió un puesto de interno en París o en Londres. Le dieron un puesto de interno en Antwerp. Es decir, digamos, es casi como un puesto de interno en León, no en Managua. Entró a UNAM León, muy bien. Es bueno, pero no le alcanzaba para llegar a ser a UNAM Managua. Y Peter Piot está ahí sentado, entonces como todo interno, toma nota de los pacientes. ¿Qué hace el interno? Le dice, mira, hace toda la admisión de los pacientes. Empieza a hacer la admisión de los pacientes y empieza a notar que vienen pacientes de Congo con hemocitis carinio, Kaposi, no sé con qué tipo de enfermedades de inmunodeficiencia, pero eran mujeres. No eran hombres, eran mujeres. Entonces dice, ni modo, mando este paper y manda un trabajo y se lo manda al New England Journal of Medicine, que es la revista de medicina más prestigiosa. Y el New England Journal of Medicine se lo rechaza, porque le dice, no puede ser que una mujer que no es hemofílica, que no es homosexual, que no usa heroína y obviamente que no es haitiana, que tenga esta enfermedad de las 4H. No puede ser. Y le rechazan. Y él consiguió, claro, yo soy Peter Piot, soy un fulano, no me conoce nadie, entonces involucró a una cantidad de gente más importante que él y lo mandó al Lancet. Acá no tengo la referencia. Y se lo mandó al Lancet, pero un año después el Lancet se lo publica diciendo, bueno, muy bien, que no estamos seguros, que puede ser, que no puede ser, pero bueno, te lo publicamos. Fíjense que este individuo en Antwerp, interno, no era del tamaño de su estatura, sino del tamaño de lo que veía. Y él veía mujeres con estas enfermedades de las 4H. Sí. Fíjense la cantidad de vidas que se hubieran salvado si
el New England le hubiera dicho un año antes, atención muchachos, que el virus se transmite por contacto sexual, sea homo o sea hetero. Y ya digo, la observación grandiosa de él no fue hecha en no fue hecha en un laboratorio, no fue hecha en un microscopio, fue hecha con la observación. La observación de Saxon, que vio 1, 2, 3 pacientes con Pneumocystis carini, se la contó a otro, porque la ciencia no está para ser creada en el laboratorio, está para ser contada. Fíjate que me he encontrado con este fulano, ay, y yo también. Un caso más y vamos hacia el tema. Este mapa de Australia. Hay una ciudad, Perth. Fíjese, Perth, una ciudad que está perdida ahí en la costa oeste de Australia. No es Sydney, Canberra, Melbourne, fíjese la densidad de la población acá y la densidad de la población acá. Perth es una ciudad pequeña. Es una ciudad que no tiene, creo que no tiene equipo de fútbol. Menos béisbol o menos cosas así. Por ahí tendrá un equipo de fútbol femenino, sin ofender a las colegas allí. Pero no es una ciudad importante. En esa ciudad, un día había un patólogo en el año 81, 82. Bueno, él empezó a ver esto en el 79. O sea, 30, 40 años atrás. Había un patólogo mirando muestras de patología de úlcera gástrica. En ese momento había, yo le digo con cierta seguridad, tenían que haber habido 300 patólogos en el mundo, 400 patólogos en el mundo, mirando muestras de úlcera gástrica. Patólogos en Perth, patólogos en Japón, patólogos en Johns Hopkins, patólogos en Los Ángeles, patólogos en Managua, mirando la misma muestra, que es una úlcera gástrica. No es una úlcera gástrica australiana, no es una úlcera gástrica. Lo mira y mira al lado que había un bichito. Y dice, qué interesante. Interesante. Qué asociación interesante hay entre la úlcera y un bichito. La úlcera y un bichito. Entonces, llama a un interno, otra vez el famoso interno, que se llamaba Warren, que otra vez digo, este era interno de medicina interna en Perth. O sea, era un fulano que no había conseguido un trabajo en Canberra, Sydney, Melbourne y mucho menos en Londres. O sea, no era el foquito más brillante de su clase. Era un tipo que había tambaleado para entrar, ¿no? Es decir, no era, no, este tiene 10 diplomas de honor, claro, es decir, no, este era un fulano que estaba en Perth como interno. Y Marshall lo llama y le dice, bueno, ¿por qué no empezamos a buscar muestras viejas? Empiezan a buscar muestras viejas y encuentran en esas muestras viejas que sí, que en gran número de los pacientes había úlcera y un bichito. Úlcera y un bichito. Entonces, ¿qué hacen? Escriben un abstract, una presentación para un congreso. Y la presentación para el congreso es el Congreso de Gastroenterología de la costa oeste de Australia. O sea, es como el Congreso de gastroenterología de la costa pacífica de Nicaragua. Sí, no era el Congreso Nacional, no era. Y el abstract de ellos se lo rechazan. En ese año, en el año 81 creo, el Congreso acepta todas las presentaciones menos 3. Una de las 3 que no acepta es la de ellos. Porque dice, no, esto no puede ser. Ustedes están equivocados. Entonces, ¿qué hace Marshall, que era el interno? Como es el interno, es el que menos tiene que estar ahí. ¿Qué hace? Se hace una endoscopía, ve que tiene la mucosa intacta, agarra
bacteria. ¿Cómo encontraron? Esto es interesante. ¿Cómo encontraron el Helicobacter pylori? Ellos hacen le mandan la historia, le mandan las muestras de bacteria al laboratorio, pero en laboratorio, como todo laboratorio en Perth, con cero curiosidad, si a las 48 horas no había crecimiento de la muestra, la descartaban. Y el Helicobacter pylori necesita 3 a 4 días para crecer. Entonces, entregan esto, pero ¿qué pasa? Viene Semana Santa. Entregan las muestras un miércoles, viene el jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes ven y ahí está el Helicobacter pylori. Otra vez, serendipidez, curiosidad, insistencia y un poco de estupidez por parte de los microbiólogos. Entonces, ¿qué hacen para demostrar que esto es cierto? Marshall, que es el interno, se hace una endoscopía, muestra que no tiene úlcera, traga Helicobacter pylori, se agarra una muestra de Helicobacter pylori, se la traga. 2 semanas después se hace una endoscopía, tiene unas úlceras gástricas del libro y toma antibiótico, se hace una endoscopía y está curado. Fíjense, de una observación clínica, si cierto, eran patólogos, pero era una observación clínica, un paper, que lo vamos a ver ahora, los dos se llevaron el premio Nobel. De verla, nada más de ver, es decir, no hicieron ninguna pregunta categórica, ninguna pregunta catastrófica, no se hicieron ninguna ecuación logarítmica ni conocimiento profundo, nada más de ver. Y lo que es admirable en esto, y ya con esto terminamos, es esto. Este es el trabajo que hacen Marshall y Warren. Marshall es el interno y Warren es este patólogo. Están así, Marshall y Warren por orden alfabético, ¿no? Los dos contribuyeron de igual manera. Este es el trabajo publicado en el Lancet en el 84. Por este paper se llevaron el Nobel. Que no escribieron el libro, no, nada. Ese paper, ahí está, listo. Fíjense, ellos dicen, y esto va a la ética de los resultados, ellos dicen en el año 75, Steer y Collins observaron bacilos gram negativos en 80% de los pacientes con úlcera gástrica. Ellos dicen claramente, esto que vimos nosotros, ya lo vieron otros. 5 años atrás, 6 años atrás, y ya lo publicaron otros. Fíjese ese tremendo acto de honestidad de ellos. Ellos dicen, no fuimos los primeros. Y otra vez lo dicen con el candor de cualquier persona que cuenta algo a otro. Cuando ustedes cuentan algo a un amigo, mira, vi a fulano, fulanita, lo vi en el centro comercial, o lo vi entrando al hotel, o lo vi manejando, o lo vi por la playa, uno cuenta la verdad, uno le está contando a otro lo que vio. No le está engañando o con un ulterior motivo. Y esto, Marshall y Warren dice, sí, seremos originales, pero fíjense, ya lo vieron estos Steer y Colin Jones. Y uno busca el trabajo de Steer y Colin Jones, y efectivamente fue publicado en esta revista, Intestino, en el año 75, y ellos piensan que es pseudomona, pero no importa, ellos están pensando de una manera errónea, pero por lo menos establecen una comunicación. Pero ¿qué hacen Steer y Colin Jones? Y esto es con la ventaja de mirar las cosas para atrás con el retroscopio. Ellos se fijan en la cantidad de los linfocitos intraepiteliales, que si eran menos, que si eran más, que si eran. Y al final, más o menos, dicen la contribución posible de la pseudomona aeruginosa es discutida. Ellos se van demasiado a ver el árbol
mejor dicho, las hojas del árbol y no el bosque. Mientras que Marshall y Warren, ellos dicen, vamos a confirmar la asociación de gastritis de antro con la bacteria. No el linfocito con el linfocito acá o el linfocito. No, acá estamos viendo algo grande. Yo soy un interno de medicina en una ciudad menor, en una ciudad pequeña. No me vengan con este linfocito. ¿Tiene gastritis o no tiene gastritis? Y fíjese, y ya, esto sí es lo último, fíjese cómo cuando ellos hacen el reporte que les dio el premio Nobel, ellos dicen, mencionan a Steve Johnny, mencionan que este estudio ha sido, pero ellos también dicen que de 58 pacientes, 11 tuvieron esto que pensaba que era el Campylobacter pylori. En las conclusiones ellos dicen casi, pensamos y probablemente. Y esa es la esencia de la respuesta perfecta de una observación clínica y donde uno dice que ética es verdad y más que predicar desde el púlpito que tienen que decirla esta verdad, les muestro con ejemplo que la verdad es verdad cuando uno salta y cuando uno dice, pienso, que me parece, no en todos los pacientes. Ahora mismo, ahorita en este mero momento, hay un escándalo fenomenal en la investigación cardiológica en Estados Unidos. En la semana pasada, o sea, hoy es 24, 25, creo que fue hace 2 semanas, el más prestigioso investigador de cardiología de los Estados Unidos tuvo que retirar casi 100 y pico de papers que él publicó. Porque eran todas mentiras. Eran papers donde él decía que la inyección de células madres en el corazón regenera el tejido cardíaco dañado por el infarto. O sea, uno tiene un infarto, tiene una zona isquémica y tiene que conducir su vida de tal cierta manera, con menor volumen de masa muscular cardíaca. Bueno, no. Él decía que salió con esto así. ¿Qué es lo que despertó la sospecha? Primera situación fue que otros investigadores no podían reproducir lo que él estaba viendo. Pero él decía, y esto lo digo, es de hace 2 semanas, no es de hace 20 años, hace 2 semanas. Pongan ahí en el Google cardiólogo norteamericano Retracted Papers y era de Harvard y después se vino acá para San Diego. Entonces, lo que despertó la sospecha fue la mentira. Y la mentira era que él tenía números fantásticos. 99% de los pacientes, 100% de los pacientes, en todos los casos. Cuando los otros investigadores le decían, fíjate que no podemos reproducir lo que tú dices que sucede, él les contestaba, les decía, no, porque ustedes no saben cómo hacerlo. Ustedes ponen un poquito menos de esto, un poquito más de lo otro, vengan a mi laboratorio y yo les muestro. Bueno, no, vamos a ir, sí le creen. Lo que despertó la sospecha, ahora, pero digo, en este mes de octubre, lo que despertó la sospecha fue la falta de casi, probablemente, pensamos, se me ocurre, 11 de los, o sea, vimos de 100 pacientes, encontramos bacteria en 58. O sea, 42 pacientes no encontramos nada. De esos 58, en 11 encontramos el Campylobacter. Y eso enseguida es lo mismo que cuando decimos, mira, me enamoré de una
muchacha que tiene una figura perfecta, es Miss Nicaragua, tiene un doctorado en matemática y el papá es dueño de todas las plantaciones y todo el ganado. Entonces uno dice, no te creo. ¿A quién le estás haciendo el cuento acá, ¿no? Y la esencia de esto va otra vez a esto, que la ciencia es cualquier actividad que uno se formula una pregunta que se responde con un sí o con un no. La ciencia está para ser contada, contar el cuento. Cuando ustedes cuentan algo a un colega, a un compañero, a un amigo, se lo cuentan honestamente. Mira, ayúdame con este paciente que no sé qué tiene. El señor tiene 62 años, viene de tal población, estos son los síntomas, estos son los estudios. Y ahí el paciente sale adelante. Y cuando ustedes reportan en un trabajo científico, en la revista nicaragüense de la UNAM o en la revista nicaragüense de pediatría, cuando ustedes reportan eso, cuentan eso. El contar eso, y otra vez digo que no me quiero poner en sacerdote desde este púlpito, díganla, es verdad, porque así, porque es lo moral, porque es lo... No, no. Y cuando ustedes cuentan cómo son las cosas, con los errores, con las deficiencias, con las inconsistencias, con las dudas, cuando dicen we believe, pensamos, probablemente, casi exclusivo, pero no en todo, 11 de los 100 tuvieron, y digamos 58 tenían bacterias. Y esto ya lo había visto antes, otro. Entonces, cuando ustedes cuentan, la verdad en toda su preciosura sale, y si es un trabajo real, se llevan el Nobel de medicina. Entonces, en la potencia de ustedes que están ahí todos adelante, que no están en John Hopkins, están en UNAM Managua, ustedes tienen la riqueza enfrente de ustedes. La historia de la medicina camina delante de ustedes dramáticamente, cotidianamente, ¿no? Son las 11:05 allá. Les cuento otra historia, pero para la semana que viene. Por desgracia, la semana que viene yo voy a estar afuera de Los Ángeles, pero retomamos en los 2 próximos jueves y todos estos conceptos se hilvanan en un solo concepto y el estilo es que les estoy diciendo, que la ciencia o que la historia o que la ética es una ciencia, está para ser contada. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en 2 jueves. Mándenme las preguntas que tengan, todas las dudas, los razonamientos, a ver si está acá. Ahí está. J. Lazarefa, Mednet, UCLA, EDU. ¿Tienen dudas? Pregunten. Yo voy a pasar esto, ya les digo, esto va a estar, esta conferencia y todas las otras conferencias se van a subir al portal de la red de la UNAM, esa excelente universidad que tienen ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Todo? ¿O todo claro o todo confuso? Aquí hay una pregunta. Ponete aquí, enfrente a la cámara, para que te mire. ¿Me escucha, doctor? Sí, adelante, sí. Para que te mire en la cámara. Bueno, yo más que pregunta, soy Oscar Hernández, soy cirujano y impresionado, pues, muchas gracias por su valioso tiempo. Más que, como decía, más que pregunta, pues, gracias por la información excelente y, como usted dice, en el mundo hay tanta riqueza y no necesitamos estar en Harvard. Al final, toda la información está frente a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Otra vez le digo, para mí es un inmenso orgullo, es una alegría y al doctor Pedrosa tengo fotos con él y el doctor Minar Mejía es un amigo personal y Unan Managua está cerca de mí, este corazón, ¿no? Tan como Nicaragua. Pero como uno siempre es un poquito parcializado, yo le tengo más cariño a Unan Managua que a Unan León, pero no importa, eso cada uno. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego entonces. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Stop video. Stop share. Está parcializado, ¿no? Ahí estamos. ¿Y a ver? Le decimos que la OTAN es una. Es una universidad nacional. Soy yo. No, la OTAN es